Gerty Cori fue una gran científica que en su momento revolucionó la investigación en biomedicina. Sus trabajos, muchos de ellos realizados conjuntamente con su marido Carl Cori, contribuyeron muy significativamente a un nuevo concepto en la investigación biomédica, la importancia de las bases bioquímicas y moleculares en la fisiología y la patología. Ello les valió un extenso reconocimiento internacional en forma de numerosos premios y distinciones, incluido el Premio Nobel en el año 1947. Estos descubrimientos científicos, junto con la trascendental labor de formación de investigadores sin discriminaciones de sexo, religión ni nacionalidad, hicieron del laboratorio Cori el epicentro de la bioquímica experimental en los años 1940 y 1950. Se desconocía cómo un organismo puede aportar energía a los tejidos, incluso durante el ayuno o el ejercicio intenso. Los Cori definieron la importancia del glucógeno, el polisacárido de reserva que permite almacenar glucosa en las células animales. Establecieron la conexión entre el metabolismo de la glucosa en el músculo y el del glucógeno en el hígado. Este ciclo entre órganos de glucosa-lactato, conocido inequívocamente como ciclo de Cori, describe cómo el lactato producido por glucólisis en el músculo activo es transportado hacia el hígado, donde se sintetiza glucosa que retorna al músculo o se almacena en forma de glucógeno hasta que se necesita. Después de estos estudios fisiológicos en el animal intacto, los Cori se centraron en el estudio bioquímico del metabolismo del glucógeno, describiendo intermediarios como la glucosa 1-fosfato, en el también llamado éster de Cori, y enzimas como la glucógeno fosforilasa y la fosfoglucotasa. Ello les permitió sintetizar por primera vez in vitro una molécula biológica de gran tamaño, el glucógeno. Gerty Teresa Radnitz nació el 8 de agosto de 1896 en Praga. Su padre, Otto Radnitz, era químico y dirigía una refinería de azúcar. Según la costumbre de la época, Gerty tuvo una educación en su casa hasta los 10 años. Después fue a una escuela femenina, donde fue educada en aspectos sociales y culturales adecuados para una joven mujer de su época. Aunque ella aceptó y disfrutó de su educación, una vez se hubo graduado a los 16 años decidió estudiar medicina. Las mujeres tenían acceso a la Universidad Carl Ferdinand Praga, pero en realidad pocas lo hacían. En el año 1914, Gerty ingresó con 18 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Carl Ferdinand de Praga, donde encontró los dos amores de su vida, la bioquímica y Carl Cori. Durante la Primera Guerra Mundial, Carl fue reclutado en el cuerpo sanitario del ejército austríaco. A su regreso reanudó sus estudios de medicina y siguió colaborando con Gerty en su investigación, publicando su primer trabajo conjunto en 1920. Ese mismo año se licenciaron en medicina por la Universidad de Praga y poco después se casaron. Trabajó en los laboratorios clínicos en Viena, donde incluso pudieron investigar. Les presentó la oportunidad de incorporarse al Instituto Estatal para el Estudio de Enfermedades Malignas, en Buffalo, Nueva York. El alto grado de desarrollo de la metodología bioquímica en Estados Unidos fue una revelación para Gerty. Dado que sus obligaciones clínicas en Buffalo eran escasas y tenían poca supervisión de su trabajo, tanto Gerty como Carl pudieron dedicarse libremente a la investigación. En los 2 primeros años, Gerty se dedicó al estudio de los efectos de los rayos X sobre la piel y el metabolismo de los tejidos, llegando a publicar 4 trabajos. Se dice que la exposición a la radiación que pudo padecer durante el desarrollo de estos trabajos pudo ser la causa de la leucemia que acabaría con su vida. Ellos se centraron en el metabolismo energético con el objetivo de dilucidar cómo el organismo puede proveer de energía a unos a otros tejidos. Empezaron a desarrollar métodos cuantitativos precisos que le permitieron determinar las características del metabolismo glucídico in vivo y su regulación hormonal por la adrenalina y la entonces recientemente descubierta insulina. Durante 9 productivos y en general felices años en Buffalo, los Cori lograron importantes éxitos científicos, incluido el reputado ciclo de Cori, anteriormente comentado. En 1931 su reputación científica era extensa, por lo que pronto llegaron diversas ofertas de trabajo. A pesar de su labor común, fue Carl quien empezó a recibir propuestas de distintas universidades. Las distintas propuestas que les llegaban rehusaban ofrecer un puesto a Gerty. En Rochester hasta les prohibían seguir colaborando. Allí, Gerty tuvo que oír que no era americano que un hombre trabajara con su mujer. En algunos estados hasta había leyes que prohibían a 2 miembros de la misma familia trabajar en el mismo departamento y hasta en la misma universidad. A finales de 1931 les llegó una oferta de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Era una universidad privada, con una política bastante liberal respecto a las mujeres.
Aun así, a Karl le ofrecieron la cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina y a Gertie el de asistente de investigación, con un salario de solo el 20% de él. Pero era la mejor oferta que habían recibido. Evidentemente, la igualdad de oportunidades aún no existía, y de hecho no fue hasta el año 1947, justo antes de recibir el Nobel, cuando finalmente Gertie obtuvo una plaza permanente de catedrática de la Universidad de Washington de St. Louis. Los Cori dieron otro paso innovador en sus estudios. De la fisiología, metabolismo de la glucosa in vivo, pasaron a la bioquímica, metabolismo de la glucosa in vitro, estructura del glucógeno, etc. Sin posibilidad de comprar los reactivos, los Cori tenían que sintetizar sus propias moléculas. Sus estudios del glucógeno fosforilasa fueron muy interesantes. Encontraron que la enzima se encuentra en dos formas, una que requiere el activador AMP y otra que se activa en ausencia de un activador alostérico. Este trabajo fue francamente innovador y proporcionó las bases para investigaciones posteriores en la regulación de la actividad enzimática. La investigación de los Cori fueron publicados en The Journal of Biochemistry, una de las revistas científicas más clásicas y de mayor impacto en estudios bioquímicos. La relación científica entre Gertie y Karl era ejemplar. Nunca competían entre ellos y siempre defendían el trabajo del otro. Se complementaban a la perfección. En los años 1940, las importantes contribuciones científicas de los Cori empezaron a ser ampliamente reconocidas. Recibieron numerosos premios y honores, tanto conjuntamente como por separado, aunque evidenciando la discriminación de género reinante, la figura de Karl fue mucho más reconocida en esos años. Finalmente, en 1947 sí compartieron el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por su trabajo pionero en el metabolismo glucídico. Ese mismo año, Gertie se convirtió en la cuarta mujer en ser elegida por la US National Academy of Science. Fue investida doctor honoris causa por diversas universidades en Estados Unidos y Canadá, y en 1952 el presidente Truman le propuso para el consejo de la US National Science Foundation, cargo que ocupó hasta su muerte. Los Cori no solo desarrollaron un trabajo científico de extraordinaria originalidad y relevancia, sino que inspiraron y dirigieron uno de los más activos laboratorios de investigación biomédica. Su laboratorio se convirtió en la meca para cualquier científico interesado en estudios del metabolismo desde un enfoque bioquímico francamente innovador en aquella época. El año 1947 trajo consigo el Premio Nobel para los Cori, pero también pocas semanas antes de la fatal noticia de que Gertie sufría una anemia incurable. A pesar de la trágica situación, Gertie y Karl no modificaron sus planes y asistieron a la ceremonia de los Nobel como si nada ocurriera. Durante los 10 años siguientes, Gertie no dejó la investigación y públicamente ignoraba su enfermedad. Su coraje y entereza frente a la situación llevó a sus colegas y amigos a hablar de que merecía un homenaje por un segundo ciclo, el ciclo del coraje. Así, Gertie, con voluntad de hierro, hizo algunas de sus contribuciones científicas más importantes durante su enfermedad, la caracterización de las enfermedades relacionadas con el metabolismo del glucógeno. Demostró la existencia de 4 enfermedades distintas, cada una de ellas debido a un error genético que causaba la deficiencia de una enzima específica del metabolismo del glucógeno. Gertie fue pionera en establecer el diagnóstico clínico molecular, al poner a punto un sistema diagnóstico para estas enfermedades basado en el análisis enzimático de biopsias de los pacientes. En aquel momento, el hecho de que alguien pudiera coger un pequeño trozo de hígado de un paciente y determinar qué era lo que provocaba los síntomas de su enfermedad constituyó una auténtica revolución. Murió el día 26 de octubre de 1957, a la edad de 61 años, en su casa y teniendo al lado a su amado esposo Karl. 2 meses más tarde, el día 15 de diciembre de 1957, se celebró en el Washington University de St. Louis un homenaje póstumo a Gertie Cori. En él, junto con otros colaboradores y colegas, habló el científico argentino Bernardo A. José, quien había compartido en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el matrimonio Cori. Dijo: la vida de Gertie Cori ha sido un ejemplo de noble dedicación a un ideal, el avance de la ciencia en beneficio de la humanidad. El trabajo de los Cori, de un valor indeleble, nos ha dejado aportaciones fundamentales al conocimiento de la fisiología celular. La encantadora personalidad de Gertie, tan rica en calidad humana, se ganó la amistad y admiración de cuantos tuvimos el privilegio de conocerlo.